Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bendito sea Dios que nos dio la oportunidad nuevamente de encontrarnos. Eh, Hoy es un día muy especial para mí, para mi familia, en nombre de todas ellas, de todos los miembros de mi familia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a la familia de la iglesia de Riohacha, quien también ha confiado en este proceso. Y bueno, vengo a compartirles un poco de mi experiencia y todo este trabajo que hemos tenido con una combinación perfecta que es la psicología, pero ante todo la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que sin Dios no hubiera sido posible. Cada, cada persona, cada mujer, cada niño, cada hombre que se acerca al espacio donde he trabajado en estos 12 años, sé que viene con la presencia de Dios. Él me ha respaldado y de hecho son personas que necesitan mucho de la palabra. Así como digo yo, ninguna se ha perdido, todas son de alguna manera rescatables. Si quieren me colocan por favor el inicio de la diapositiva que empieza en victoria. Les quiero decir que cada una tiene un sentido, se ha preparado con mucho amor y bueno, la idea es que también me respalden con el tema de la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí le hicieron una corrección a la diapositiva, realmente la S iba en minúscula y tiene un sentido. Una de las palabras que más me llaman la atención en la Biblia, que es nuestro vademecum espiritual, es cuando Dios dice, y la victoria es mía. La S tiene un sentido, la S hace parte de todas las personas que Dios creó, o sea, es un mundo incluyente. Cada persona que ha llegado, cada persona que se aconseja es diferente y pluricultural. Entonces, es un mundo diverso el que Dios nos metió, en el que Dios nos hizo presente. Entonces, ahí están los niños, las niñas, los adolescentes, las personas adultas, y por eso es que esa S va en minúscula. ¿De acuerdo? Cristianos, no cristianos, o sea, es la creación de los seres humanos como tal. Listo, entonces, con mucho gusto iniciamos el tema de la consejería. Voy a hablar un poquito desde la experiencia, desde una orientación psicojurídica y espiritual, que de pronto es donde el Señor me ha hecho el llamado para el día de hoy. Bueno, muchas gracias al pastor que oró. La siguiente. Muchísimas gracias. Yo sé que Dios tiene el control y que solamente con Él va a ser posible esta noche. Bueno, en la introducción vamos a hacer una invitación y es un homenaje a la humildad. Sabemos que tenemos tres palabras clave que la hemos venido conversando con el pastor Moisés y la pastora Leonor, y es el conocimiento, la ciencia y la sabiduría. Esto es lo que realmente hemos tenido en toda esta dimensión de clases que hemos tenido. Personas que tienen un conocimiento propio, por ejemplo, el tema de los indígenas, las personas afrodescendientes, son conocimientos propios, ¿sí? Los pastores como tal tienen una vocación, tienen un conocimiento que es muy propio. La ciencia nos las da la academia, entonces nosotros nos hemos preparado, eh, llámese ingenieros, arquitectos, psicólogos, médicos, y nos da un lenguaje o un discurso de ciencia. Y la sabiduría que viene de lo alto, pero todos los seres humanos tenemos esos tres conceptos implícitos. Yo quería iniciar con la alabanza que era Estoy asombrado, que es de una banda que se llama Planet Scare, y me gusta mucho porque en una de sus estrofas dice, todo lo que soy lo entrego hoy, todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor, me satisface y me satisface. Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Mi deseo es sobre todo que llegue el amanecer y cerca esté de ti, y más adelante pide ver la gloria. ¿Por qué me gusta mucho esta alabanza? Porque todos los días me recuerda que los triunfos son de Dios, las ganancias son de Dios. En el ejercicio de la consejería, cada victoria le pertenece a Él. Cada ser humano que llega a nuestra vida, que se convierte en una oportunidad, la victoria es para Él.
¿Por qué? Porque tenemos que amanecer con nuevas formas y nuevamente recargados en conocimiento, en ciencia y en sabiduría. Entonces, esta es como la introducción que quería hacerles para menguar, para dejar a un lado incluso lo que somos y que seamos llevados por el Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en esta noche. Listo, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos la presencia del Espíritu, ya lo hemos llamado con las oraciones, incluso con la misma alabanza. Nos tenemos que centrar en los para qué. Cuando tengamos una persona enfrente siempre nos vamos a preguntar, ¿para qué llegó a nuestra vida? ¿Para qué tenemos que solucionar esta situación? ¿Sí? Ver siempre la oportunidad. Esta mañana hablaba con un amigo y le comentaba que pues Inforté me estaba dando la oportunidad, gracias a Dios, de estar acá en este lugar, y me decía, empieza la conferencia diciendo que gracias a Dios hay conflicto. Y miren que suena particular, ¿sí? Porque si no hubiera conflicto no existieran las consejerías, si no existiera el agravio no existiera el perdón. Y suena contradictorio, pero por algo Dios tiene que demostrar que Dios es Dios. Entonces, cada situación que se nos presente en nuestra vida tenemos que verla como una oportunidad. Prepararnos todos los días. ¿Cómo nos preparamos todos los días? Hay cantidad de libros, hay cantidad de enciclopedias, hay cantidad de situaciones, videos. Ahorita mismo estamos en una revolución del conocimiento, pero nuestro vademecum es la palabra. La palabra, todo pasará menos la palabra. Y es ahí donde siempre nos lleva a la reflexión. Por mucha teoría, por muchas cosas innovadoras. A mí me llama mucho la atención todos los términos que ponen de cliché en la psicología y en la medicina, en fin, todo lo que ha surgido en la medida en que la humanidad va desarrollándose. Por ejemplo, ahorita hablamos de resiliencia, y resiliencia no es más sino un perdón bien profundo. Pero la preparación todos los días también con la palabra que nos respalda. Por mucho que se haya leído la Biblia 3, 4, 5 veces, siempre vamos a encontrar algo diferente y vamos a encontrar un aprendizaje. También necesitamos mucha fe, creer en que esto es posible, creer en que la consejería distinta, en que nos vamos a apalancar con los conocimientos psicológicos, con los conocimientos médicos, pero también con los conocimientos del amor de Dios, que es lo que necesitamos y lo que hace distinto de pronto una consejería cristiana. Y por supuesto un pensamiento optimista y un optimismo inteligente. Bueno, desde mi experiencia yo utilizo mucho el tema de los pensamientos optimistas, que esto sale de los nuevos psicólogos que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nace la psicología positivista y ellos son realmente los que se encargan de todo este tema de mantenernos en condiciones positivas. Listo. Las premisas. Vamos a tener como consejeros familiares algo muy importante y es la escucha. Escuchar es muy importante. Abrir los canales de escucha es súper importante. Y en esa escucha hay que tener algo muy apropiado a nuestro ser y es ¿quién soy yo para juzgar? ¿Sí? ¿Quién soy yo para juzgarte? Cuando sabemos que quién soy yo para juzgarte, ahí estamos menguando, porque acuérdense que el juicio viene de Dios. Nosotros nunca vamos a poder ocupar el lugar de Dios, pero sí un buen consejo habilita desde la fe. Con la fe todo es rescatable. Hay veces uno ve una situación difícil. Yo trabajo dos condiciones. Bueno, es importante que sepan que durante toda el compartir de estos conocimientos voy a hablarles de mi experiencia comunitaria. Entonces, ¿por qué yo digo que con la fe todo es rescatable? Yo trabajo mucho con muchachos de consumidores de sustancias psicoactivas y también con el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces esto hace que los temas son supremamente complejos y complicados, pero que cada persona que ha llegado es rescatable, es decir, nada se desecha, o sea, todo en fe es rescatable. La confianza que tenemos que tener siempre que todo sale bien. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Y hay una premisa muy importante y es quiénes somos, o sea, cuál es la identidad de nosotros en la palabra. Pues somos hijos del gran yo soy. Eso nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso también lo contemplan los psicólogos positivistas. Listo. Ahora yo hago una pregunta.
y ustedes me van a responder. Yo sé que son las 8:09 de la noche, dice mi reloj de mi celular, y dice, la pregunta es, ¿quién amaneció feliz hoy? Si quiere, activen sus manitos y me cuenta por allá la persona que nos está haciendo el apoyo, ¿cuántas manitos hay levantadas? Para yo poder mirar. ¿Quién amaneció feliz? ¿Quién me quiere comentar en qué se caracterizó la felicidad del día de hoy? Hola, buenas noches para todos, Buenas bendiciones. noches, pastor. Doctora, Cuénteme yo por qué amaneció feliz hoy. feliz porque ayer precisamente en la ciudad de Riohacha tuvimos un evento desde la Asociación de Pastores Juveniles que se llamó Revolución de Adoración y Amén. trabajamos muy duro, pero fue algo que impactó. Entonces me acosté bastante cansado porque soy parte activa del movimiento, pero cuando me acosté estaba muy contento. Entonces cuando me levanté, aunque me levanté así apurado a orar y a hacer varias cosas, me levanté feliz por el triunfo del domingo. Ajá. Y ese triunfo se genera hubo mucha gente, muchos muchachos jóvenes. ¿Cómo fue? Paz Cristian, puede hablar. Sucedió en las personas que estaban conectadas y eso me alegró muchísimo el corazón. Ah, ok. También lo hicieron de manera virtual. Sí, Miren lo que, hicimos de manera virtual, o sea, lo hicimos en un escenario con todas las normas de bioseguridad y eso pues nos complicó un poco más el trabajo y hizo que arrancáramos también un poco tarde por alguna falla con el internet. Pero después de ahí, cuando salió en la plataforma de Facebook, pues, hay testimonios muy lindos de todo lo que Dios hizo, sanidades, restauraciones, personas. excelente. Ahí era donde yo quería llegar. Gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, Ahí doctora. era donde yo quería llegar. Testimonio. Cada momento que nosotros le metamos a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro actuar de felicidad es un testimonio. Es decir, nosotros vivimos día a día el milagro. ¿Mm? Y esos son los milagros que llegan a buscar las personas a quienes nosotros aconsejamos. Entonces, esos momentos de felicidad tenemos que valorarlos, porque cada uno son milagros. Incluso hay momentos en que nosotros queremos desaparecer de nuestras vidas, pero acuérdense que esos momentos también son necesarios, hay que agradecerlos, porque hay cosas que se agradecen aún en situaciones adversas. ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta de quién amaneció feliz tiene un sentido y es dar gracias todo el tiempo, todo el tiempo. Y esas personas que vienen a las consejerías, ese sentimiento de felicidad son los más opacados. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un entrenamiento diario y personal de agradecimiento y de que cada situación que nos pasa, el hecho de abrir los ojos en la mañana, del almuerzo, de la cena, del vestir, todo hace parte del testimonio y eso nos hace feliz. El hecho de orar nuevamente, un día nuevamente para orar, hace parte de la felicidad. Listo. La siguiente, por favor. Yo les dije a ustedes que trajéramos una hojita a este taller. Me imagino que todos tienen su hojita ahí. Entonces, miren, esa hojita la vamos a empezar a arrugar y vamos a pensar en cualquier persona, o sea, la primera persona que se nos ha venido a nuestra mente, que haya venido por un consejo o una persona que de pronto nosotros la escuchamos, no necesariamente pues, puede ser un estudiante, puede ser una vecina, ¿sí? Y vamos a empezar a arrugar la hoja y la vamos a convertir en esa bolita que ustedes ven ahí. Empecemos a pensar en ella, qué ha pasado con ella, qué le dijimos y empezamos a arrugarla así la hojita en forma circular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó triste a nuestra vida? ¿Qué fue lo que sucedió? Listo, ya la tenemos toda arrugadita. Ahora vamos a tratar de abrir la hoja. Todos vamos a abrir la hoja. ¿Cómo me gustaría ver lo que están haciendo? Entonces, vamos a tratar de poner la hoja tal cual como yo se las entregué o como ustedes la tenían inicialmente. ¿Cómo creen ustedes que esta hoja vuelve a ser igual? A ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Cómo creen ustedes que esta hoja vuelva a ser igual? ¿Ustedes creen que vuelva a ser igual la hoja? No se puede, dice Daisy. Ni planchándola, dice Elizabeth, dice que no es posible, no se puede. Todos dijeron que no se podía.
¿Ustedes creen? Ahí, si ven la hoja que está al lado derecho, dice no se puede, no se puede. Ustedes ven que algunas hojas a veces logran hasta romperse. Entonces yo coloqué ahí una cinta pegante. Dice nunca, no se puede, listo. Entonces miren, la idea era que cuando ustedes la tenían en blanco, este es un ejercicio que se llama tabula rasa, ¿sí? No queda igual. Ustedes lo que tenían en su mano era un alma. Humanamente no se puede porque lo que es imposible para el hombre quedará la marcas por siempre. Me voy a quedar aquí con Juan C. López. Esas marcas por siempre, si ustedes se dan cuenta, la hoja estaba en blanco, es decir, nosotros nacemos así, limpios, así llegamos. Y cada arruguita que ustedes ven ahí hace parte de todo lo que nosotros hemos vivido en la vida. Si ustedes se dan cuenta, hay unos momentos más difíciles que otros. Por ahí decía un pastor, una persona decía, quedan las huellas y es imposible que lleguen a ser normal. O sea, la hoja no puede volver a ser igual, ¿sí? Entonces, digamos que estas son las personas que llegan a nuestra consejería. En el caso nuestro llegan a nuestras consultas, llegan así, una persona que es violentada sexualmente en el marco de conflicto armado, no hallamos dónde repararla. Pero llega un momento, alguien dijo que para Dios es posible, sí, para Dios es posible. Cuando nos regalan el perdón y cuando vuelve, no volverá nunca a su estado normal, pero sí a no generar dolor, ¿de acuerdo? Entonces, cada huella que deja en la situación, cada huella que deja, algunas se rompieron, hay ejercicios que se hacen y las hojas se rompen. Entonces, esto es para decirles que aunque digamos que va a volver a la misma, no es posible, ¿sí? No es posible, porque la idea es que con un ejercicio de consejería, con un ejercicio, se disminuya el dolor, ¿de acuerdo? Si se llega a romper, que también ya no duela, que se recuerde pero que no duela de alguna manera. Entonces, no es posible volver al mismo estado, pero lo importante es que el dolor se desaparezca. Entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a tener y se llama un ejercicio de tabula rasa. Y vamos al ejercicio número 2. Vamos a mirar qué vemos. ¿Sí? Este es un ejercicio de percepción. ¿Por qué? Porque una cosa es ver con el corazón, otra cosa es ver con el alma y una cosa es también ver con el espíritu. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué ven? Ahí se puede percibir un trompetista o una mujer fileña. ¿Listo? La siguiente diapositiva. Un trompetista, dice. Se ven las dos siluetas, un trompetista, ambas cosas, ok. Dice, se ve la cara de una mujer, listo. En el siguiente, bueno, esa diapositiva tiene bastantes estímulos, no sé si ustedes alcancen a ver bien por el medio. Un lobo, ahí muy bien, ahí se ve un lobo, perfecto. Vemos una dama de espalda, una mujer, un tigre, un rostro, vemos caballos, bueno, los caballos nunca me habían dicho, pero dicen ustedes que vieron caballo. Una persona en el cielo, sí señor, se ve una mujer en el cielo, un águila, muy bien. ¿Quién alcanza a ver una tropa de ejército? ¿Sí la alcanzan a ver? En una montaña al frente. Muy bien, Juan Carlos López. Excelente. Hay una mano por donde están los árboles. ¿Sí la alcanzan a ver? Incluso hay una paloma en forma de Espíritu Santo arriba, en el cielo. ¿Listo? Hay un águila, hay una morfa, en fin. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Listo? Ya vimos el gato. ¿Qué más vimos? Un tendedero. ¿Sí? Una copa, muy bien, Daisy. Una mujer. Una ventana, un cuerpo, unas piernas. Realmente no son piernas, son unas medias. Una copa, unas matas, una ropa, muy bien.
Si alcanzan a ver una repisa que carga como una cerámica y las cortinas, un panty, muy bien, exacto. Hay quienes ven mujer, realmente es un gato y arriba está una repisa. Hay una sombra, excelente. Listo. El cabello de una mujer como con ramas, es un florero. Listo. La siguiente, por favor. Listo. ¿Quién vio primero a la dama? A la joven. Una joven. Muy bien, Daisy. ¿Quiénes vieron una anciana? René. Gracias. Una anciana. Ahí vimos una anciana, ¿cierto? Entonces, como que hay una lucha entre qué es lo que vemos primero, si a la joven o a una anciana. Y allá habrán unos que no ven por nada el mundo la anciana. Otros dicen que ven los dos. Muy bien. Listo. ¿Qué nos dicen estas diapositivas? ¿Cuál es el aprendizaje? La percepción que traemos de las personas que llegan a nuestra... bueno, ahí hay una persona que me dice que vio una serpiente. Ahorita más tarde me cuentan porque la verdad nunca la he visto, pero bueno. De hecho, el ejercicio es, ¿qué vemos? ¿Sí? ¿Qué vemos con nuestra mente? La manera de ver las cosas. Estos son estímulos ambientales. Estos estímulos ambientales, miren que cuando una persona llega a la consejería o a nosotros, por ejemplo, que nos llega a la consulta, esa percepción de que nos han hablado los otros psicólogos bastante, es la manera de ver con la mente. O sea, la mente, si ustedes se dan cuenta, los estímulos que vimos anteriormente tienen muchas traducciones. Todo el mundo me dice que ve una mujer, realmente una mujer no existe. Existen unos estímulos acomodados que nos hacen creer que hay una mujer. Hay quienes se centran en la joven y no en la anciana. Incluso muchas personas ven una bruja. Y si vemos arriba la diapositiva que más tiene estímulo, que es la de las dos montañas que se unen, a mí me parece fantástica, porque cada vez que hago un taller, las personas ven más cosas que yo no alcanzo a ver. Incluso si ustedes cuando tengan la presentación miren que hasta renos hay, ¿sí? Y cada día encuentran más. Entonces, estos estímulos ambientales que miran las personas, de alguna manera son unas percepciones, es a lo que nosotros llamamos percepción. Estos son resultados de ciertos estereotipos de proyecciones y de aprendizaje. Los estereotipos, pues, que nos dan el juicio de alguna manera, pero tenemos unos aprendizajes que nos da la cultura, ¿sí? Y de alguna manera se convierte en una respuesta, que estas respuestas nos meten en un conocimiento, en una actitud y un comportamiento. Casi siempre hacemos un juicio, por eso es que es importante tener en cuenta que es la forma de ver con la mente. Pero cuando nosotros tenemos una persona y cuando somos unos consejeros cristianos, nos vamos también a la percepción espiritual y es nuestra forma de ver con el espíritu. Eso nos lleva a la tolerancia, al respeto, al aprender de la diferencia y a abrir la mente, ¿sí? Porque es muy importante abrir la mente. No nos podemos dejar solamente con la primera percepción de lo que se nos viene a la mente, ¿sí? Con la percepción y la interpretación que hacemos. Tenemos que ir más allá. Eso es lo que nos hará distintos. Ponernos en el lugar del otro, o sea, buscar la otranidad es importante. Poner en práctica los mandamientos es muy importante y sobre todo la percepción espiritual nos lleva siempre al amor. El amor casi nunca nos permite equivocarnos. Cuando tenemos plena conciencia de que la percepción también puede ser espiritual. Eso más adelante uno lo va desarrollando y lo va desarrollando sencillamente con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Entonces, uno va ahondando, la va pidiendo y de alguna manera esa percepción llega. Entonces, tenemos dos formas de ver a las personas. Una lectura que hacemos con la mente, pero no nos olvidemos nunca de hacer la percepción también de la lectura espiritual. ¿Por qué estas diapositivas? Porque para que nos demos cuenta que hay distintas formas de ver el mundo, pero que nosotros tenemos que verlas con estos ojos, con los ojos espirituales. Esta diapositiva la hice mucho antes del confinamiento. No sabíamos que íbamos a estar encerrados en la casa todavía.
Y nos hacemos una pregunta. Normalmente esta parte cuando la hago con la escuela de padres en los colegios, siempre les hago una pregunta a los papás, que ¿qué significa esa casa? Y una mamá me llamó la atención un día que me dijo, doctora, ¿cómo quisiera que esa llave se perdiera? ¿Sí? Yo no quisiera que mis hijos fueran afuera. Afuera tengo mucho miedo, muchos miedos. Quisiera que ellos estén siempre adentro en la casa. Pero ¿qué pasa con la casa? ¿Sí? ¿Qué pasa al interior de las casas? Entonces el pastor Galeano me hizo una invitación a que les compartiera qué es la violencia intrafamiliar. Y nos vamos a ahondar un poquito en los conceptos de violencia intrafamiliar. Porque todas las personas, la gran mayoría, perdón, no todas, la gran mayoría de las personas que llegan a este tipo de consejería, el brote que surge de la situación se genera casi siempre en casa, es la violencia intrafamiliar. Entonces, allá dentro de esa casa hay una familia, ¿de acuerdo? La siguiente. La vida es un regalo. Cuando nosotros nos ponemos como defensores de derechos humanos, decimos que la vida es un derecho, el derecho a una vida libre de violencia. ¿Dónde encontramos el derecho a una vida libre de violencia? Cuando lo vemos desde el campo espiritual, sabemos que es un regalo de Dios. ¿Sí? De ahí no nos va a bajar nada. La creación fue dada y cuando Dios creó al hombre, también creó a la mujer y nos dio la vida en el soplo. Pero antes de crear al hombre y la mujer, creó la vida de la naturaleza, es decir, las plantas y los animales, creó los mundos, el mundo natural de la naturaleza. Pero nos vamos a centrar en la vida de los seres humanos. Entonces, la vida como un regalo, pero también la vida como un derecho. Entonces, nuestra Constitución Nacional habla del derecho a la vida en el artículo 11 y en el artículo 12. El artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Entonces, fíjense, ahorita hay un debate en el Congreso en si los violadores van a pena de muerte o no, pero sabemos que nuestra carta magna dice que no habrá pena de muerte. En el artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Por qué les traje el artículo 12? Porque la violencia intrafamiliar últimamente en Colombia se ha convertido en actos degradantes, ¿sí? No hay cómo calificar la violencia que surge en el interior de las casas. La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, y que sufren todos los miembros. No me voy a centrar solamente en las mujeres. Sabemos que hay unos miembros que sufren más que otros, pero es un tema de relación y fuerza que no lo vamos a traer ahora, sino que vamos a avanzar en el texto. En nuestro texto guía para el derecho a la vida lo tenemos en el capítulo 1 de Génesis, haciendo énfasis en el versículo 26 y 27, diciendo el 27, y creó Dios, la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, ahí está. Luego en el 28 nos manda a fructificar, a multiplicar, a sojuzgar y a señorear. Es decir, ahí ya surge de alguna manera en la orden de fructificar y multiplicar, surgen las familias como tal. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa violencia intrafamiliar? Violencia, acción contra el natural modo de proceder. Así lo tiene la Real Academia de la Lengua. Y violar significa infringir una ley o un tratado, un precepto o una promesa. Si ustedes se dan cuenta, lo que se viola es una promesa porque al interior de la familia hay un matrimonio. Entonces, la violencia intrafamiliar se viola esa promesa matrimonial. Porque surge un matrimonio es producto de una relación, de unos acuerdos de amor, de unos acuerdos, de unos votos, y eso se viola. Por lo tanto, en el momento en que surge esa violación, hay una infracción de la ley de ese tratado. Así se concibe el tema del concepto de la violencia intrafamiliar. Luego, nuestra Constitución, en el artículo 42, la siguiente, por favor, dice
que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, por la voluntad responsable de conformarla. El Estado, la sociedad, garantiza la protección integral de la familia. Si ustedes se dan cuenta, es del Estado una responsabilidad de garantizar la protección de la familia. Y a mí me llama mucho la atención porque pues sabemos que Colombia tiene una ley de violencia intrafamiliar que no debe existir, pero fue necesaria por la cantidad de violencia, por la vida, incluso cómo se atenta contra la vida al interior de la familia. Entonces se hizo necesario esta ley, que era para contrarrestar la violencia intrafamiliar. Luego viene el artículo 43, dice, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá del Estado subsidio alimentario. Si entonces estuviera desempleada o desamparada, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Cuando acá hablamos de igualdad de derechos y oportunidades, la palabra igual, que es lo que nos tiene enloquecido a la violencia intrafamiliar, acá no significa que somos iguales a los hombres, las mujeres, no, es en derechos y oportunidades. Es decir, yo tengo igual derecho a mi compañero, a mi esposo, en la educación, en la alimentación, en la salud. Esos son los derechos, esos son la igualdad de derechos. Jamás podremos ser iguales porque anatómicamente y físicamente somos distintos. Yo cuando tenía la oportunidad de hacerlo presencial, hacíamos un tema de fuerza con la mano y obviamente siempre va a existir ¿quién me va a ganar? Pues los hombres siempre me ganan. ¿Por qué? Porque es más, yo a veces les digo, discúlpenme por haberlos sometido a que hagamos fuerza, o sea, ese ejercicio que se hace de fuerza que hacen entre ellos para mirar quién fuerza tiene, obvio, no somos iguales anatómicamente, Dios nos creó con fuerzas y con potencialidades distintas. Entonces, la igualdad que quede clara, y eso hay que hacérselo ver a la familia, la igualdad es en derechos y oportunidades, oportunidad de trabajar, oportunidad de ir a la escuela, oportunidad de distribuir incluso los roles en la casa, ¿de acuerdo? ¿Quién me apoya con Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren que ahí dice más adelante que Dios hasta se arrepintió de haber creado, ¿sí?, al hombre y que lo iba a rehacer, dice la palabra. Es decir, que ahí empieza un tema de violencia, porque todo lo que se pensaba era mal, ¿sí? De pronto, no sé, en esa época de pronto no habían consejeros de familia o no sé qué pasaba ahí, pero de hecho incluso ahí dice que Dios estaba muy triste. Es uno de los pasajes más tristes que tiene la palabra. Dice que Dios lloró. Ese se lo traje para que viéramos que en la palabra también existe muchas narraciones que narran el tema de la violencia intrafamiliar. Si ustedes se dan cuenta, más adelante habla de todo lo que tiene que ver con el adulterio. El libro de Oseas es un libro totalmente sufrido de violencia intrafamiliar, unos hijos que no son de él, habla de la mujer infiel y de la mujer adúltera, por ejemplo. Y todos estos son vestigios que nosotros en este momento también ahorita vemos, tanto de hombres como de mujeres, al interior de las familias que producen de alguna manera violencia intrafamiliar. Listo. Ahora vamos a mirar los tipos de familia. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontramos esa diapositiva? Bueno, la idea es que interactuemos, ¿sí? Eso, muy bien, en el papel higiénico, dice Henry Pacheco. Nos invita a que tenemos que ser una familia, papá, mamá e hijos. Mi pregunta es, listo, lo convencional es un niño y una niña, pero aquí también pueden ser dos niñas, pueden ser dos niños, ¿sí? Está la ilusión que siempre tiene que ser la parejita, ¿no? O pueden ser muchos más hijos, familia. Yo creo que tiene que modificar un poco ahí, que seamos muchos hijos. Yo por lo menos tengo 3 preciosos hijos, 2 mujeres y un hombre. Listo.
La siguiente, igual, nos mete una familia en el interior de una casa, una familia protegida, es lo que nos dice esa diapositiva. La familia al interior de las casas. Y nos dice también aquí un comentario que nos dice que puede ser un sticker donde dice que ese carro es familiar. La siguiente diapositiva, una familia de una mamá, ¿sí?, que trabaja, que le tocó ir a trabajar y se quedó sola con su hijo. Puede ser un niño adoptado, también puede ser una mamá que su esposo murió en la guerra y quedó sola, viuda y le tocó trabajar. Entonces son estas mamás que son madres solteras, digámoslo así. Viene una que me encanta. Aquí vemos una familia donde hay un personaje estupendo. ¿Cuál es el personaje estupendo de esta familia? La mascota. Muy bien, Yamile. Hay familias donde la mascota tiene un valor inigualable. La mascota manda, ¿sí? Últimamente se está viendo este fenómeno, ¿sí? La mascota manda. Si ustedes se dan cuenta, tiene el poder la mascota sobre el niño menor. Vemos unos adolescentes, una niña casi independiente. Bueno, hay una familia que tiene 2 mascotas. ¿Quién manda en esa casa? ¿Las mascotas? Bueno, una familia pues donde hay una mascota y las mascotas también son consideradas parte de la familia. Ojo a todas las diapositivas que les estoy presentando porque al final vamos a tener una pregunta. Estas son imágenes que le traigo de la iconografía familiar que encontramos en los libros, ¿de acuerdo? Acá tenemos otros tipos de familia patriarcal, donde pues, acá están los abuelitos. La siguiente, por favor. Acá están los abuelitos, acá están la mamá, los nietos y la familia extensa. La familia extensa, pues aquí en Riohacha las familias son extensísimas, ¿sí? Donde están los tíos del tío, los tíos de los tíos. Solamente con tener un apellido, yo vivo ahorita en el barrio arriba y soy apellido Martínez, aquí había un Martínez y bueno, ya todo el mundo me acogió como de barrio, pues obviamente yo soy cartagenera, pero ellos dicen que aquí también había la familia Martínez, entonces ya yo hago parte de este barrio como familia extensa. La iglesia es una familia extensa, ¿sí? Bueno, luego sigue la siguiente diapositiva. Las familias homoparentales. Homoparental, 2 hombres, 2 hombres hijos, 2 mujeres hijas. Yo no me voy a quedar aquí en lo sexuado, sino, por ejemplo, 2 mujeres, una tía y una abuela que crían unos sobrinos, ¿sí? Voy a quedarme en ese homoparentismo. La traje porque, vuelvo y les repito, son iconografías que estamos viendo, pero hay una ausencia y quiero que ustedes me digan cuál es la ausencia que hay en estos tipos de familias. Al final vemos otros tipos de familias. La siguiente, por favor. Unas familias biparentales, una familia reconstruida. La guerra nos puso muchas familias reconstruidas porque muchos hombres murieron en la guerra o sencillamente se han quedado en ellas y no han regresado y entonces se recompusieron las familias. Familias adoptivas, las que no han podido tener hijos y siguen adoptando, las familias extensas, las monoparentales. Las familias de acogida. Yo hago parte de una familia de acogida. Yo donde quiera que voy me acojo. Hay familias donde no hay una madre, hay familias donde solamente existen los padres, ¿sí? Hay padre solterismo y madre solterismo, así como me lo están haciendo ver en los comentarios. Estos son los diferentes tipos de familia. Yo hago una pregunta. En esta iconografía de familia que hemos visto, ¿cuál es la ausencia que vemos? Porque es que esto es lo que nos muestran los libros, lo que nos muestran las propagandas, lo que los niños nuestros están viendo que hay de familia. ¿Cuál es el gran ausente en esa familia? De usuarios Windows, exactamente. En ninguna iconografía vemos la presencia de Dios, ¿cierto? Y mi pregunta es, ¿Dios dónde está en la familia? El pastor Ariel dice Dios ausente, la pastora Leonor también dice que Dios está ausente. Entonces, fíjense, esto porque existen hasta debates a nivel del Congreso, existen debates, y la iconografía que a mí me preocupa muchísimo, los niños de primaria que ya empiezan a construir su concepto de familia, indistintamente donde esté, no están, o sea, no están. Y también hay una particularidad, y es que todos nos meten
siempre como en el mismo esquema. Yo tengo una anécdota con mi nieto y es que cuando él le tocó pintar la familia, no colocó el color de la abuela y le preguntaron que por qué no había colocado a su abuela. Dijo que porque no había un color para colorearla. No había color porque yo soy afrodescendiente, yo soy una mujer de color, de piel oscura, y él es blanco como su papá y su mamá, entonces no había un color. Entonces fíjense ustedes que también casi las familias afro, las familias indígenas no las encontramos en estas iconografías, pero también hacen parte de la creación, entonces para tenerlo en cuenta. El gran ausente, Dios, efectivamente no está. Entonces, pues, esa es una de las respuestas que tenemos de que es un detonante para la violencia intrafamiliar. Listo. Hasta aquí vamos a dejar la parte de los tipos de violencia. Ahora vamos a meternos a un esquema sistémico, ¿sí? En la psicología, el modelo sistémico nos dice cómo es el sistema de la familia, cómo el sistema de la familia se necesita para que funcione bien. ¿De acuerdo? Entonces, hay un primer componente que son las estructuras. Entonces, yo les traje a las familias ranas, porque a mí me gusta mucho el tema de la vida de los animales. Entonces, los ranitas no son muy poco violentas, su familia como tal. Entonces, aquí vemos una mamá que trabaja, que lleva el desayuno en la cama, lleva el desayuno en la mano porque no le dio tiempo de desayunar, un papá que es un visitador médico que también trabaja y un niño que va a la escuela. Pues no sabemos si es un niño o una niña, pero bueno, ella va para la escuela. Entonces, la estructura en la familia son las personas que forman la familia. Entonces, son los hijos y los padres, ¿sí? De alguna manera. Entonces, esa es la primera parte que hay que identificar. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿cómo está conformada tu familia? Para ir identificando la estructura como tal de la familia. El siguiente componente son las normas y las reglas. Toda familia tiene que tener una norma y una regla, ¿sí? Las reglas, las normas afectivas que hacen parte de los saludos, de la cordialidad, celebrar las fechas importantes, hace parte de las normas y las reglas. Las manifestaciones afectivas. Yo soy mucho de la escuela de los afectos, de la escuela del amor en la familia. Y obviamente, norma y regla, la oración, es decir, la presencia de Dios. Gracias a Dios encontré una ranita que ora. ¿Sí? Es una norma, aunque suene un poco psicorrígida, pero la norma y la regla de la oración es importante porque se convierte en un hábito y luego se convierte en parte de la vida de las personas de la casa. Entonces, tenemos dos componentes, la estructura, que es la forma, los roles, o sea, las personas que hacen parte de la casa o de la familia, del hogar, y las normas y las reglas. Muy importante las normas y las reglas. Entonces yo le pregunto a los papás, ¿cuáles son las normas y las reglas que hay en la casa? Y casi nunca las tienen. O le digo al chico, ¿qué normas y qué reglas te rigen a ti en tu casa? ¿A qué hora se llega? Importantísimo el tema de los relojes, cuando los niños van creciendo, ¿sí? Una norma fundamental, la arreglada de la cama. Aunque ustedes no crean que los hijos o los miembros de la casa tiendan la cama, es la primera estructura mental que se organiza en la mente. Y hay veces creen que no, a las mamás les toca arreglar siempre las camas o la señora que ayuda en la casa, ¿sí? Pero el primer esquema mental que uno debe organizar en su mente es su cama, y ahí organiza la ropa que se va a poner en el día. Obviamente después de la oración, ¿sí? El tema de la hora, de la llegada y de la entrada y de la salida, importantísimo. Ni un minuto más, ni un minuto menos, le dicen uno a los muchachos. Los muchachos ahora desincronizan los relojes, pero bueno, en la lucha es tenerlos sincronizados. Ya se han desaparecido los relojes de pared, ¿sí? En las casas, por los relojes de los celulares, los relojes de mano, en fin. Pero el reloj, la administración del tiempo es fundamental, ¿de acuerdo? Listo. El siguiente componente de este sistema de familia son los límites. Los límites son muy importantes. ¿Quién entra al interior de la casa y a quién se le permite entrar? Por ejemplo, yo me imagino que Infotep como familia administrativa tiene unas normas, unas reglas y también hay unos límites. En este momento a nosotros
el nodo de Riohacha le ha permitido entrar con 2 psicólogas, con nuestro pastor, nuestra pastora. Ahí hay un límite que nos han permitido hacer parte del equipo. Pero si ustedes se dan cuenta, para que haya orden tiene que existir un límite, es decir, no todo el mundo puede entrar, no todo el mundo puede hacer parte. Yo imagino que hay unos filtros, yo no los conozco porque pues hasta hoy tengo la bienvenida, pero yo creo que eso hace parte. Entonces, cuando en la casa funciona la estructura, en la estructura es muy importante saber quién manda a quién, ¿sí? Los primeros 40 días de vida pareciera que el niño mandara. ¿Por qué? Porque la comunicación es solamente el llanto, ¿sí? La comunicación es el llanto, y entonces nosotros vemos si los niños aprietan la mano, uno dice, ay, tiene cólico, si la estira, tiene calor, o sea, no hay como esa comunicación, entonces uno dice, los primeros 40 días casi no deja llorar el niño, ahí los niños van acomodándose, pero el día 41 y el día 42 el niño llora, pero el 43 ya no llora más, ¿sí? Ya empieza, ya uno en esos 40 días tiene las claves, hace la mamá las claves para mirar cómo se va a manejar el niño en los siguientes 40, el siguiente resto de la dormida de los niños. Pero en esa estructura entonces empieza a mirar, hay una película, una serie norteamericana que se llama ¿Quién manda a quién? Pues obvio, la administración, la autoridad de la casa siempre tiene que estar en el tema de los papás hacia los hijos. No es fortuito, o sea, por algo en la palabra también hay un orden de quién manda a quién, ¿sí? Quién es la cabeza del hogar, quién es el cuello, quiénes son los que asumen las normas y las reglas. Y obviamente pues está el Padre Celestial. Luego vienen, bueno, todo, cuando esto no funciona, cuando no funcionan los límites, las reglas, las normas y las estructuras, se generan las violencias. Entonces, fíjense, en Colombia se hizo necesaria una ley para regular el tema de la violencia intrafamiliar. Y tiene un sentido, entre más violencia haya, la expresión máxima de la violencia es el feminicidio. Imagínense un mundo sin mujeres, imaginemos un mundo sin hombres, eso no es posible. Entonces, lo que se trata es de preservar la vida que es un regalo, cuando lo hablamos de manera espiritual. Un regalo porque venimos a ser felices a esta tierra. Entonces, esa violencia está caracterizada por violencia física, económica, psicológica y violencia sexual. Más adelante vamos en la próxima charla, vamos a identificar cada violencia como tal. La violencia física es la que deja maltrato, la evidencia, el golpe, la sangre, ¿sí? O sea, es la violencia bruta de un poder y una fuerza. La violencia económica también se ejerce muchísimo en las casas. No hay una distribución del dinero, no hay una distribución de la propiedad privada, de la propiedad que se construye juntos. Entonces ahí hay un tema de violencia. La violencia psicológica está caracterizada por el abuso verbal, por la humillación, por la ofensa. Decía una mujer que llegó a mi consulta muy, muy violentada. En su espalda tenía la huella de un machete, ¿sí? Así. Y como cuando el machete se levanta, como cuando uno se quema con una plancha, así tenía la bombita de agua que había generado el golpe de la plana, dicen ellos, hayan hecho coco. Entonces yo le dije a ella, vámonos para la clínica porque de eso no, te tienen que sacar todo eso y limpiar la herida. Me dice, no, doctora, yo no voy para ninguna clínica. Y le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque es que a mí lo que me duele es el alma, ¿sí? Y yo le decía, pues yo me detuve porque, pues sí, ella no quería, ese no era su necesidad en el momento. Obviamente para mí era lo prioritario. Y me dice, no, yo no, y yo la vi tan resuelta que no se iba a mover para la clínica. Entonces le pregunté, ¿y dónde está el dolor? Perdón, ¿dónde queda el alma? Y me dijo, en la punta del corazón, ¿sí? En la punta del corazón. Cuando ella me dice la punta del corazón, pues, cuando yo les estoy diciendo esto a ustedes se imaginan la punta de su corazón, y yo creo que muchas mujeres suspiraron en este momento. Entonces, más adelante, yo le pregunté, bueno, del 1 al 10, ¿qué tanto te duelen? Me dijo, 1000.
Es decir, no eran ni 1 ni 10, porque como a nosotros los psicólogos nos preguntan y nos dicen, tienen que valorar el dolor. Y si llega a más de 10, es un poco más compleja la situación. O sea, antes de 10, ustedes lo van a manejar mejor. Pero cuando usted le dicen, dolió hasta 1000, ¿hay qué podríamos decir? Imagínense. Ahí uno dice, Señor, por favor, termina tú esta sesión, porque el dolor es implacable. Luego viene la violencia sexual. Es aquella violencia que no permite mi cuerpo como territorio de cuidado y defensa. ¿Sí? La frontera de mi cuerpo es de la nariz hacia adentro, o sea, de la nariz hacia acá. Cuando hacen el uso del cuerpo por la fuerza, porque esto es un tema de relación de poder y el poder es la fuerza que utilizan. Llámese una mujer, llámese un niño. En la guerra fue muy fuerte el tema de la violencia sexual, ¿sí? No creo que no va a tener cómo reparar la vida de las mujeres que fueron botín de guerra, sus cuerpos. No obstante, hay muchas mujeres que están haciendo círculos de afecto donde estamos aprendiendo a desarrollar inteligencia espiritual para que esto solamente quede en una huella y para que sepamos que esto no se puede volver a repetir cuando le vamos a sacar lo positivo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ahí están los tipos de violencia. Más adelante vamos a trabajarlos uno a uno. ¿Qué detona la violencia? O sea, ¿cuáles son los detonantes de esa violencia? Entonces, ahí tenemos la ranita alcohólica, ¿sí? Ahora el teletrabajo, me encanta ese tema de la ranita hablando por teléfono. Obviamente estas diapositivas fueron construidas antes, pero el teléfono se convierte en alguna manera en un estado ausente de la familia, de la presencia del miembro de la familia, es decir, de la estructura, pero ausente. Es una persona física, pero ausente. El WhatsApp, el Instagram, el Facebook. Cuando el Facebook tuvo su máxima acogida, la mayoría de las familias se separaban por el tema del Facebook. Se convirtió eso en un chismero impresionante. Y oye, el tema de la alimentación, cuando se generan las ansiedades, y incluso hay una ranita que llama la atención y es la que tiene los dos, como unos audífonos, y es esas personas que están en la casa pero realmente no están, ¿sí? Se ausentan. Hay muchas mamás presentes pero también ausentes y hay muchos padres presentes, ausentes. De hecho también los hijos también hacen parte de esto. Entonces, para que esta familia funcione y no existan estos detonantes de violencia, empezamos a hacer una propuesta que es el desarrollo de inteligencias. Ya en los anteriores compañeros, colegas, ya hablaron de la inteligencia social, emocional, física, mental y espiritual. Entonces, esto lo vamos a pasar muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que haya una coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y el comportamiento. Eso es lo primero que tenemos que identificar cuando tenemos una persona enfrente de nosotras con una queja, con un lamento, con alguna situación X como tal. La figura que tenemos al frente son las 5 emociones básicas. El miedo, que está representado por el azul, la alegría, que es la amarilla, el asco, que es el verde, el temor, que es el morado, que está en las 2 pequeñitas, y el rojo, que es la ira, ¿sí? Y también necesitamos mirar cómo está esa persona ahí. Normalmente son personas con muchos miedos y con mucha ira. Y casi siempre la felicidad es la que menos composición tiene. Los temores, casi todas son personas con mucho temor. Pero lo que buscamos es un equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Normalmente el relato uno lo identifica si tiene mucho porcentaje en sentimiento, en pensamiento, o sencillamente son personas impulsivas que nada más se quedan en el comportamiento, no piensan ni sienten. O lo contrario, hay personas que son demasiado sensibles, no le dan paso a los pensamientos y tampoco actúan. Entonces lo que buscamos es un equilibrio entre los mismos. ¿Qué necesitamos para que una familia empiece a desarrollarse como desde la normalidad o desde la, digamos, desde la normalidad, no, desde la funcionalidad, porque casi que no hay un tema de
de normalidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos unos programas de inteligencia emocional. Entonces, llamamos al autoconocimiento, al amor propio, a la automotivación, o sea, al optimismo inteligente, al autocontrol o dominio propio, que también lo habla mucho la palabra, y las relaciones interpersonales. Esto es clave en una persona emocionalmente inteligente. Esto se aprende, se entrena, se evoluciona en el tema de hacernos consejeros como tal. Es necesario buscar este tipo de entrenamiento. La siguiente dice, el manejo de las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas. El reto que representa no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a confrontar y a manejar de manera constructiva, a instalarse en estados crónicos de estrés. Es decir, siempre vamos a venir una persona con un estrés, con una tensión bastante fuerte, pero la idea es manejar un poco los ejercicios de autocontrol. Un vaso de agua, contar hasta 10, dar la vuelta, ¿sí? Eso es muy importante. Alguien me habla de la resiliencia, ¿sí? Sí, la resiliencia también va implícita en estos temas. Entonces, acá tengo un ejercicio. Entonces uno le dice a la persona, si ustedes se dan cuenta, la siguiente diapositiva, tenemos una fotografía no, unas pinturas de Botero, bueno, casi todos representan la guerra. Yo creo que todos nosotros tenemos un amigo, alguien, miembros de la iglesia que hacen parte del desplazamiento en Colombia. Aquí tenemos la Casa de Mejor Esquina, tenemos la pintura de los desplazados y tenemos la pintura de la posguerra, cuando ya Botero vaticinaba que ya iba a haber la paz en Colombia, pues lo que hubo fue una cantidad de muertos. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a la persona? Tenemos 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Si ustedes se dan cuenta, el presente es el más grande, ¿sí? Porque en el pasado le decimos, bueno, el pasado es muy importante, pero el pasado siempre te va a mantener en la tristeza. El pasado es lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, y el futuro te va a mantener en la angustia, porque el futuro es todo lo que no podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un presente lleno de paz, ¿sí? Un presente que nos diga, voy a decidir ser feliz, voy a decidir enfrentar la situación, dónde me tiene la queja, dónde me tiene la queja que hace parte del pasado, pero yo decido salir adelante, decido asumir, incluso cada decisión implica recibir nuevamente a Dios en el corazón y volver a empezar. Incluso a nosotros también nos toca casi renovar la aceptación de Dios en nuestro corazón para poder seguir adelante. Entonces, yo esto lo acompaño con un ejemplo que es el del retrovisor del carro. Por ejemplo, nosotros si manejamos, tenemos unos vidrios muy pequeñitos que nos dicen qué es lo que está pasando atrás en el carro, ¿cierto? Los que manejamos. El vidrio grande que tenemos en el frente es el panorámico, ¿sí? El panorámico. El panorámico nos dice para dónde vamos, que es para el futuro. Y el presente son los comandos, es decir, la dirección. Mi pregunta es, si el vidrio panorámico fuera del tamaño del retrovisor, ¿cómo andaríamos el carro? ¿En reversa? ¿Andaríamos para atrás? Sí, pero yo necesito ir para adelante. ¿Con miedo? Exacto, viviendo en el pasado, muy bien. No nos dejaría avanzar. Muy difícil avanzar si nos vamos a quedar con el pasado. Muy difícil, muy bien, muchas gracias. Esa era la respuesta, muy difícil. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar con el retrovisor. Eso nos quiere decir, esta metáfora nos quiere decir que lo que necesitamos del pasado son cosas muy pequeñas, que el futuro es mucho más grande, pero el control lo tienen los comandos. ¿De acuerdo? Y es ahí donde decimos, Señor, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la oportunidad que me vas a dar para estar adelante? Es decir, tú me muestras un mundo mucho más grande, porque el pasado atrás se quedó. ¿De acuerdo? Ahí vamos bien. Yo espero que sí, por favor. Y la inteligencia emocional, a mí me llama mucho la atención muchos pasajes bíblicos. Hablan de la tristeza de Jesús, muchos pasajes hablan de Jesús y la ira, Jesús y la angustia que sucedió en el monte en los 40 días antes de su muerte. Sí, todo eso hace parte de la inteligencia emocional, que nos ilustra la palabra. En la inteligencia social,
nosotros formamos un primer vínculo que es la familia, el óvulo y el espermatozoide. El primer vínculo se genera en el vientre de la mamá. Por eso es que es tan importante la vida, ¿sí? Porque nosotros somos dadores. ¿Se acuerdan aquel huevito de oro que yo les presenté al inicio? Eso hace parte de la vida. La vida es un oro, o sea, nosotros tenemos un valor infinito. La creación, la vida como tal, la vida que Dios nos regaló. Ese primer vínculo hace parte de la primera inteligencia social. Hoy me escribió una amiga que decía, qué feo es, qué triste es saber que los hijos uno les tenga que mendigar amor. Eso es falso, a los hijos no se les mendiga amor. Dios nos regala, nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros no tenemos por qué mendigar el amor a los hijos. Si el Padre nos da la bendición más grande del mundo, a los hijos hay que disciplinarlos y disciplinarlos también con mucho amor. Inteligencia social, lo encontramos en Colosenses 3, 18, 25. Esta palabra me la regaló el pastor Moisés ayer y habla de las personas casadas, cómo tienen que amar a sus maridos, los maridos cómo tienen que amar a sus esposas, los padres cómo tienen que hacer la relación con sus hijos, los hijos hacia los padres, ¿sí? Y los siervos incluso, habla de los siervos. Ahí estamos hablando de un núcleo familiar, de un núcleo social, que es la familia. Luego esa familia se convierte en la empresa, luego la empresa en el barrio, el trabajo, en fin. En todas partes hacemos inteligencia social. Me llama mucho la atención este pasaje que ustedes lo van a estudiar, porque la clave está en el versículo 24. Hacer todas las cosas como si fueran para Dios, ¿sí? No para los hombres. Ahí está la clave de la vida sin violencia al interior de la casa. Hacer todo como si fuera para Dios. Y entonces empezamos a desarrollar la inteligencia social más linda con el componente espiritual, ¿sí? Y ahí eso nos da orden en la estructura, en los límites, y nos da orden incluso en la norma y en la regla. Esa inteligencia social también nos permite hacer equipos. A mí me encanta cómo Jesús seleccionó el equipo de su trabajo, el equipo de los 12 apóstoles, y más adelante sabemos que hay 64, pero cada uno tiene una característica particular, ¿sí? Ahí están todas las formas de hacer equipo. Ahorita mismo hay una tendencia que es la siguiente diapositiva, por favor. Hay una tendencia que es el neuroliderazgo, donde se le mete mucha sensación, mucho corazón, mucho cerebro al tema de los liderazgos. Bueno, me imagino yo que Inforter tiene también su característica de selección de equipo, ¿sí? Ahí vemos uno que es muy particular, que es los equipos cerebro, el equipo corazón y pues el equipo que ilumina. Pero ahí están las diferentes formas de hacer y desarrollar esa inteligencia social. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que en las familias también tenemos que desarrollar estos tipos de inteligencia. Y es la inteligencia espiritual, ¿sí? Ahí estamos desarrollando. ¿Qué encontramos en la inteligencia espiritual? Es de las más lindas que yo he podido encontrar en la palabra. Encontramos palabras como la justicia, desarrollar paz, desarrollar amor, desarrollar fe. Todo eso hace parte de la inteligencia espiritual. Sabemos que el mayor ejemplo de inteligencia espiritual lo tenemos en los milagros de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús hacía los milagros, estábamos ante una persona que había desarrollado una gran inteligencia espiritual. Y cuál sorpresa cuando yo llevo el concepto de inteligencia espiritual a un grupo de padres, de colegio de padres, y les dije, bueno, ustedes toda la vida han hecho inteligencia espiritual, y ahí lo encontramos en Colosenses 2:9. Y ahí nos hablan de las primeras palabras con que yo empecé esta clase, que fue con el conocimiento, ¿cierto? La sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, fíjense que un consejero tiene que desarrollar, indistintamente donde esté. A mí me llama la atención que creo que aquí hay hasta un aviador, ¿cierto? Hay una persona que maneja un avión. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde llega tu conocimiento? Pero también hasta dónde llega tu sabiduría y hasta dónde llega la inteligencia de tu espíritu para llevar un consejo a quien verdaderamente lo necesite. Entonces, esa inteligencia espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque eso se convierte como en nuestra neurona, o sea, en nuestra esencia para desarrollar palabras. ¿Por qué es importante? Porque nosotros venimos con una memoria celular.
Y es ahí donde tenemos que desarrollar el tema para que nuevamente nos volvamos, o sea, nosotros tenemos siempre una persona lastimada, herida, una persona que viene de otras guerras distintas. A mí me llama mucho la atención esta obra de Botero, él se inspiró en hacer esta diapositiva, la de los boleros. Si ustedes se dan cuenta, esto se hizo mucho antes del Acuerdo de la Paz, estas pinturas. La persona que va muerta va boca abajo, ¿cierto? Y ahí están los chulos. Entonces hay un precepto indígena que dice que cuando él está boca abajo nunca se va a saber la verdad. Entonces Botero decía que era mejor voltear el cadáver y que fuera boca arriba para que algún día supiéramos la verdad de la guerra y qué los llevó a ellos a la guerra. Pero esto solamente se queda en la memoria celular cuando no hay un verdadero perdón. Entonces miren ustedes lo importante que es desarrollar el perdón para que la guerra no se repita. ¿Sí? Cualquier tipo de guerra, o sea, la violencia intrafamiliar se convierte en un tema de guerra de alguna manera, que no debe ir a otra generación. Yo tuve un caso de violencia intrafamiliar, un muchacho muy joven de 24, 25 años, y fue tanta la fuerza que él utilizó en la mujer que le separó su cabello en la parte de atrás, o sea, el pelo le quedó en la mano. Y cuando midieron la fuerza, era una fuerza muy abrupta de la que él había desarrollado sobre la integridad de esta mujer. Y le preguntaron que por qué lo había hecho. Y me dijo, doctora, desafortunadamente yo vi cómo mi papá mató a mi mamá, ¿sí? Con un revólver. Entonces, ahí hay todo un tema de memoria celular que él traía en su interior. Entonces, ¿cómo hacemos para romper, para que nos ayude el espíritu a romper esa violencia, esa memoria celular y construir un hombre nuevo? ¿Sí? Que en eso sí, que todo el aprendizaje cristiano nos lleva a la construcción de ese hombre nuevo a través del perdón diario. Y ahí es donde nos tenemos que volver inteligentes. ¿Cómo intervenimos? Tenemos dos caminos, tenemos la fuerza y el poder. Pues nosotros hemos elegido el poder. En la fuerza tenemos todo lo que es la violencia, ¿sí? Los gritos. Entonces aquí existen dos tipos de amor para controlar esta violencia. El amor natural, que hace parte del poder, y el amor desnaturalizado, que hace parte de la fuerza. En la fuerza están los celos, está la intriga, está la fuerza como tal, pero en el poder encontramos el poder del amor, o sea, el poder de la fuerza espiritual, el poder que nos da solamente, que viene del espíritu. Y eso es lo único que realmente contrarresta la violencia intrafamiliar. Ya para terminar por la noche de hoy, nosotros tenemos una propuesta, ¿sí? Que es cómo romper esos círculos de violencia. Ese va a ser el tema en la próxima sesión, ¿de acuerdo? La Defensoría del Pueblo, yo traje la propuesta que se hace efectivamente desde la Defensoría del Pueblo en una campaña que se llama Paremos los ciclos de violencia. Aquí hay una propuesta que se hizo con muchas personas que han intervenido, donde está todo el ciclo de violencia. Yo se los voy a mandar porque con estas dos diapositivas vamos a comenzar la siguiente clase. Entonces, ¿cómo funcionan estos círculos de violencia? Lo vamos a aprender y vamos a aprender muchísimo. La otra sesión voy a traer dos técnicas para romper los círculos y también para construir en estos mismos círculos, porque esa es la tarea que vamos a hacer, y es, vamos a entrar a colocar en los círculos nuestro propio modelo. O sea, este grupo de trabajo va a ser los círculos de violencia con inteligencia social e inteligencia espiritual. Obviamente nosotros lo utilizamos, pero cuando para el Estado pues hubo que hacerlo de esa manera. Cuando ya nosotros tenemos la técnica, la facilidad, pues entramos con el discurso. Pero nosotros acá como tarea vamos a mirar cómo vamos a convertir en la siguiente diapositiva en una propuesta de Infotep. Entonces, lo normal es que haya una situación que nos genere tensión y miedo, ¿sí? La tensión por parte, por ejemplo, históricamente, casi todas las partes donde he ido en el territorio del país, me dicen, la comida no está a tiempo. Yo no sé qué relación hay entre el estómago, el cerebro y la violencia, pero casi en todos los departamentos me dicen, la comida cuando no está a tiempo se vuelve el hombre violento.
Entonces, voy a colocar este ejemplo porque es de los que más salen, pero existen muchos ejemplos. Entonces, son las 12 de la noche, perdón, las 12 del día y el almuerzo no está. Eso genera en el hombre una tensión. En la mujer genera un miedo. Esta tensión y este miedo se convierte en un descargue de energía, ¿sí?, del cuerpo, que se convierte en una agresión. Esa agresión está caracterizada por un golpe, un puño, se tira el vaso, el juguete que se encontró, y pues obviamente a las mujeres se convierte en rabia e impotencia. Luego, cuando ya ese descargue de energía está liberado, viene la desculpabilización. Si el almuerzo hubiera estado a tiempo, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Y la mujer dice, eso es cierto, si el almuerzo hubiera estado temprano, si yo no me hubiera demorado viendo la novela, si no hubiera estado tanto tiempo en el taller con la doctora Candelaria, seguramente el almuerzo hubiera estado temprano, entonces nosotras asumimos culpa. La mujer casi siempre ocupa el lugar de abajo. Entonces dice él, ya apenado, te prometo que no va a volver a suceder. No sé qué me pasó, pero yo voy a tratar de que no suceda. Y nosotras creemos en la promesa y le estamos creyendo. Pasa un tiempo y vuelve otra vez lo mismo. Y entonces esto se convierte en un círculo. Dicen por ahí que un círculo vicioso. No, es un círculo de violencia. Al punto que cada día se gira más hasta que el golpe es tan severo que puede atentar contra su vida. ¿Cuál es la propuesta? Aceptar que hay una situación, por ejemplo, ahora en el tema de confinamiento, esta es de las situaciones que más nos ha tenido éxito. Aceptar que hay una situación y que esa situación hay que darle un trámite, no nos podemos quedar en silencio. Cuando aceptar que hay que tramitarla. Ese trámite, en vez de convertirse en una situación grotesca, lo que buscamos es que haya un diálogo, ¿sí? Este diálogo esté caracterizado por un debate, obviamente una escucha. Mire que utilizo la palabra debate. A mí me encantan las mesas de las casas. Las mesas de las casas nos ponen una distancia, uno allá y otro acá, eso evita el maltrato físico. Entonces, el diálogo con la fuerza de la palabra, un debate y la escucha. Y posteriormente se asumen las responsabilidades. Por ahí hablaban algunos pastores en las diapositivas anteriores, en las exposiciones anteriores donde decía que era mejor no recordar. Pues hay veces es necesario tramitar, que es diferente, ¿sí? Que exista una disposición de cambio es muy importante, ¿sí? Y que también exista una garantía de que no se repita la situación. Y en esta garantía de cambio tienen que haber unos acuerdos que no es posible la violencia intrafamiliar, que tenemos que vivir en armonía y que tenemos que seguir adelante porque tenemos un compromiso social que es la crianza y mejorar la sociedad como tal. Y posteriormente esa promesa y esa esperanza tiene que convertirse en un trámite de un proceso de perdón para una vida libre de violencia. Entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a tener? A este círculo vamos a incluirle todo el tema de inteligencia social y todo el tema de inteligencia espiritual, ¿de acuerdo? Esa va a ser la próxima tarea. Entonces, yo les voy a mandar a los WhatsApp a través del Pastor Galeano la tarjeta para que nosotros lo veamos, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad, los testimonios son bastante fuertes, los que encontramos al interior, allá afuera. Yo tengo muchos casos que me han marcado y que de repente se convierten en de repente porque cada día es un caso nuevo. De los casos que más me ha impactado es una niña que fue violentada en el marco del conflicto armado. Ella tuvo, por su cuerpo pasaron 15 hombres durante 8 días. Fue una violación sistemática de la cual está embarazada, quedó embarazada, ella se fugó de Chocó para Bogotá. Eso fue en las corrientes del río Atrato, en la selva. Ella trabajaba como guisa, allá guisa significa hacer las labores de la comida en una mina. Llegaron los actores armados, 15 hombres durante 8 días sobre su humanidad, sobre su integridad. Imagínense cómo quedó ella totalmente violentada. Ella va a la Defensoría del Pueblo a buscar un consejo y su consejo era abortar porque ella tenía un bebé en vientre. Obviamente se hace todo el sistema de objeción de conciencia porque pues tenía más de 30 semanas, no era posible hacer el aborto, el médico dice que no. Y mi caso era cómo hacer para que ella pues, el médico aceptara que no podía hacer objeción de conciencia o buscar un médico que hiciera el aborto y otro
Otro tema era el tema de la vida de una mujer que podía morir ella, morir la niña, mejor dicho. Nada, se hizo un ejercicio de rescate, de restitución de vínculos. Hoy la niña tiene 7 años, gracias a Dios. Fue una cosa que me marcó muchísimo porque de hecho hasta nació el día de mi cumpleaños. Ella finalmente terminó perdonando la situación, le dio paso a la hija. La niña no hizo parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un médico midió la violencia, midió la felicidad a través de las condiciones básicas y le dijo que no podía tener la niña porque ella no era una niña feliz, midiendo condiciones básicas bajo un estándar de felicidad bastante complejo. Pero ella no deja, ella lucha para que su hija no llegue a bienestar familiar, no sea en adopción. Finalmente la adopta una prima. La niña hoy tiene 7 años, no fue víctima de aborto. No sabemos nada de la mamá, pero sabemos que la niña está ahí con ella. Tampoco se genera culpa porque ella sencillamente fue víctima de una violencia sexual, algo que en Colombia no tendrá cómo reparar el cuerpo de las mujeres, toda vez que fuimos creadas bajo la perfección de Dios y para dar vida. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, porque de lo que algo sí estamos seguras es que indistintamente donde nos encontramos, Dios ha sido bueno. Pues muy buena exposición, pero mi pregunta allí es, ¿qué pasó con los violadores? Sí, ¿qué pasó con ellos? Sé que sí, no hubo castigo contra ellos, no hubo nada. Bueno, la guerra va a dejar mucho sin sabor frente al tema de los violadores, porque usted sabe que el modelo de paz, justicia y reparación, incluso el mismo modelo como tal, permite que hoy la víctima se enfrente con el victimario. La propuesta que nos dieron fue una propuesta traída de África. Nosotros no construimos nuestro propio, pues yo no soy quien para hablar del Estado, ¿no? Yo trabajo con el Estado, pero no nos dijeron cómo hacer este tema para el cuerpo de las mujeres. Y nos pusieron a hablar con los victimarios, incluso ellos dijeron cómo, dónde estaban, quiénes fueron. Y el esquema de paz, se acogieron muchos a los esquemas de paz. Allá funcionaba, creo que fuera el 42, pero lo lamentable de estos sucesos es que en un turno entraba uno y en el otro turno entraban nosotros. Entonces, aquí el tema era cómo reparar incluso las ganas, porque ella no quería tener su hija, o sea, cómo entra uno a juzgar cuando es producto de una violación. Pero en este momento era salvar las dos vidas, la vida de la mamá porque ella corría riesgos si se le hacía el aborto, y la vida de la misma niña porque pues ya era una niña súper grande, ya tenía más de 30 semanas. De hecho, uno de los síntomas de estas violaciones es que los niños se adelantan. Ella nació casi que 15 días después de la intervención. Y fue una niña canguro. Sí, porque la crió, lo que era fue parte pues, de una bolsa. Entró a estar en ¿cómo es? En los, ¿cómo es que se llama eso? Donde lo llevan en el hospital. En el programa Canguro. Sí. Ahí hizo canguro la enfermera, ahí hizo canguro una vecina, ahí hice canguro yo, con la mamá, o sea, digamos la mamá que prestó el vientre, ¿sí? Pero Sí, después, claro. más adelante, por ejemplo, yo supe que había generado vínculo cuando dijo, présteme la ropa que la voy a ir a lavar, como a los 3 días, ¿sí? Y después fue todo un tema para que ella le diera el calostro, porque pues la niña venía con un problema de Es un tema bastante doloroso. Sí, bastante complejo. Yo les traigo este caso porque es de los casos que a mí me cambió la vida. Me supe que venía día tras día. Aquí nomás en La Guajira tenemos un departamento donde nacieron 200 niños producto de violencia sexual en el marco de conflicto armado. ¿Sí? Entonces, esos son los niños que nosotros vamos a aconsejar. Yo tengo una mujer que tuvo un niño también producto de la violencia intrafamiliar y el niño a los 4 años se le habían hecho 3 operaciones de estómago. ¿Sí?
y los que sabemos que hay una relación entre la patología del alma, sabemos que los niños vienen con sus complejos de sus disfunciones a nivel de órganos. Pero son los niños que la maestra no los quiere en clase, son los niños que son insoportables, son los niños que vienen con una herencia celular bastante compleja y son los niños que necesitan más oración. Doctora, yo quisiera... Gracias, doctora. Gracias por... Yo quisiera aportar algo, si fuera posible. Siga, hermano Santiago. Sí, mire, yo todavía no estoy inscrito en el curso, apenas ingresé hoy, ya me voy a inscribir, pero lo que quiero compartir es lo siguiente, va a ser un poquito extenso. Yo soy producto, o yo nací a raíz de un encuentro de mi padre, con quien en su momento, una niña de 15 años, trabajaba en un bar. A los 20 días de nacido, a los 7 meses, perdón, mi padre logró graduarse de médico, pero a raíz de mi madre, mis abuelos no me reciben en casa. Porque para ese tiempo, estamos hablando de 44 o casi 45 años atrás, mis abuelos eran muy conservadores y no me quisieron dar el apellido. Parece ser, digo parece porque no conocí a mi padre bien. No escucho. ¿No se oye? Yo sí le oigo bien, yo le escucho muy bien. Sí se escucha. No escucho. Bueno, en mi caso, mi padre quería apoyarme. Se gradúa, era joven, pero mis abuelos nunca me recibieron. No le permitieron darme el apellido. Llevaron, por lo tanto, a los 7 meses, a donde después me crié. Por una razón, mi papá me deja allí, me retira donde mi mamá, me dejaba con una de 5 años, supuestamente una hermanita de ella. Yo teniendo 7 meses me dejaba con un tetero de 1 de la tarde a 5 de la mañana. Cuando me llevan a la casa donde me van a criar, que a los días llega el evangelio, resulta que mi padre es atropellado por un taxi saliendo de su consultorio. Muere y yo quedo totalmente desconectado de la familia de mi padre. Cuando crezco, a los 6 años me doy cuenta de la historia que le acabo de contar, que no tengo mamá, que no tengo papá. Mi madre, siendo una niña de 15 años, cuando se dio cuenta dónde estaba, fue y trató de matarme, de tirarme de un 2º piso, y la señora que me estaba cuidando ya me tomó, bueno, no permitió Dios que yo muriera. El punto al que quiero llegar es el siguiente. Después de que pasé hospitalizado por desnutrición en el Hospital San Rafael de Itagüí, cuando yo ya tengo 6 años y me doy cuenta de todo esto, mi vida cambió y cambió muy negativamente. Yo perdí la confianza de quien creía era mi madre. Perdí la confianza de todo ese vínculo familiar en el que había crecido con otros 4 hermanitos. Todo esto generó una violencia muy tremenda y un malestar muy grande, porque bueno, a esa edad yo me sentí engañado. Esto creó unos traumas tales que a la edad de 12 años yo ya era drogadicto. Tenía amargura, había tratado de suicidarme 2 veces, caí en bandas, bueno, una situación muy difícil. A lo que quiero llegar es que la violencia deja huellas tan profundas y heridas tan incurables muchas veces, que en mi caso propiamente, lo único que me pudo sanar fue haberme encontrado con Dios, haber aceptado a Jesucristo. De tal manera que a los 18 años, cuando ya estaba al borde de la muerte, en manos de las Convivir en Medellín, después de haber pasado por la cárcel en el municipio de Bello, la única opción que yo tuve, gracias a Dios, fue que ya tenía conocimiento del Evangelio. Llegué al Evangelio y eso fue lo único en mi experiencia, lo único que me liberó de la droga, lo único que me liberó del odio, de la amargura, del resentimiento y de tantas cosas. De tal manera, y con esto termino, que la manera en que la señora que me crió, o mi madre, que yo le digo mi madre porque es mi madre de crianza, me dijo, yo le creo que usted se convirtió al Evangelio cuando lo vea.
y fue por una razón. Ella no me lo dijo hasta no verme. Cuando me vio, bueno, no tengo una sonrisa bonita, pero me vio sonreír. En ese momento me dijo, ahora sí le creo que usted sea evangélico. ¿Y por qué? Porque usted nunca había reído en la casa. Yo nunca, yo no podía ver televisión con otro en la casa. Yo no podía hablar con nadie, en el colegio no tenía amigos. Por eso, porque la violencia, el maltrato, eso me generó a mí unos traumas que, le repito, solamente Dios, por ministraciones del Espíritu Santo en mi vida, hizo posible esa transformación y esa libertad. Ahora tengo una esposa, soy padre de 3 hijos, tengo la bendición de poder decir, ellos son mis amigos, soy amigo de ellos, soy amigo de mi esposa, cuando me daba dificultad saber tener amistades. Que de hecho, creo... Hay algo muy importante, y usted lo ha dicho. Hay una persona que me preguntó que era una familia nuclear. Lo que pasa es que la cultura también nos mete en unos esquemas muy difíciles. Mire, yo fui la mujer más feliz del mundo cuando supe que nada más teníamos que depender de Dios. ¿Sí? O sea, cuando nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios, todas las cosas pasan para bien. Absolutamente todas. Mire lo que usted dijo y usted mismo lo dice en su relato. El conocimiento. Cuando tuve el conocimiento, su vida era tan importante para que nosotros supiéramos que Dios es Dios a través de su testimonio. ¿Sí? ¿Y cuál era la marca? La sonrisa. ¿Sí? El estar feliz, eso hace parte de nosotros, porque la felicidad es una decisión. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando nos meten en el esquema de la familia nuclear, papá, mamá e hijos, cultura, y no asumimos que hay una familia más grande, el pastor Moisés todos los días me llama y me pregunta, hija, ¿cómo amaneciste? Hija, ¿cómo amaneciste? Mi papá se murió hace 1 año. Y él sabe que yo aquí estoy sola, porque mi familia nuclear, mis hijos viven en Bogotá. Yo estoy acá por el tema del trabajo, y porque, bueno, las circunstancias de trabajo me desprendieron de mi familia, ellos viven allá y yo acá, y ahora el confinamiento no me ha permitido ir a verlo. Pero yo sé que tengo una familia que es también la parte de la iglesia. Tengo una familia defensorial, si ustedes se dan cuenta, pues ahí está mi logo, pues esta es mi oficina como tal. La familia que he construido aquí en la casa alrededor de una señora que pues viene, me acompaña, ella se va, viene y en fin. Pero el esquema de la familia nuclear te genera un dolor, porque fíjese usted que hay una señora que te acogió, ¿sí? Te acogió como una madre adoptiva, como aparte está la iglesia y está todo el tema de la familia extensa. Nosotros, la familia más linda es la extensa. A mí por eso me encanta la cultura. Aquí todos somos tíos, primos, tías, ¿sí? Entonces, esa familia extensa nos invita a que concibamos la familia también desde otras lógicas. De hecho, las familias primitivas eran así, ¿sí? Eran los de uno, los del otro, o sea, cuando se empezó a poblar la tierra. Entonces, ahí hay algo muy importante, y es el conocimiento del Evangelio, cuando sabemos que solamente dependemos única y exclusiva, y que todas las cosas que pasan para bien. Entonces yo te hago una pregunta, y nos lo vamos a responder todas. ¿Qué de bueno, agradable y perfecto tuvo esa situación? Nada, que hoy sabemos que Dios es Dios, eres un ministro de la palabra, ¿sí? Siempre estuvo Dios contigo. Hoy mira todo lo que tienes a tu alrededor, y lo que tienes todo es bueno. Gracias por compartir su testimonio. Profe Candelaria, Dios le bendiga. Amén. Permítame unos minuticos antes de que se retiren los hermanos de la plataforma. ¿Sí? Queremos darles una información, muy excelente exposición. Todos los días nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo más, hermanos. Esto está una maravilla, una maravilla. Esto va subiendo cada día el clima. Les invitamos a que no se pierdan estas conferencias, hermanos. Yo sé que es un esfuerzo muy grande. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, dijo, os ruego por la misericordia. Casi que se le arrodilla y dice, te ruego por las misericordias de Dios que os presentéis aprobados. Y de esta manera
hermanos, nos estamos presentando aprobados delante de Dios, recibiendo, hermanos, del uno, del otro, de todos aprendemos, hermanos, esto es una maravilla. Los hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos pastores, Pastor Santiago, que acabó de hablar de testimonio, qué maravilla escuchar todo eso. Él sirve al Señor también allá en Medellín, hoy ingresa con nosotros. Todos los que ingresaron, hay un grupo que ha ingresado hoy, otros ingresaron la semana pasada. En nuestras páginas, hermanos, institucionales, están todas las conferencias, ¿sí? Los que no pueden estar por tiempo, es bueno que dediquen, aparten un tiempito donde puedan ingresar y ver cada conferencia, hermanos. Nos enriquecen, ¿verdad? Todos los días. Yo he escuchado 1, 2 y 3 veces, hermano, porque uno quiere es masticar y masticar, hermano. Mientras más nos mastiquemos esta palabra, hermano, más nos enriquecemos. O sea, no estoy, hermanos, ¿verdad?, contento con esta porción pequeña, sino que quiero escucharla otra vez, ¿verdad? Por eso aparto otro momento para escucharla. Están en las páginas, hermano, que les acabamos de dejar ahí en el chat, para que las escuchen. Los que ingresaron nuevos se puedan desatrasar, hermanos. En el caso de los coordinadores de coordinación, hermano, me gusta que cada alumno, hermanos, entregue un resumen de las conferencias pasadas, porque se han perdido, hermanos, exactamente los que ingresaron, se han perdido 12 maravillosas exposiciones, 12 conferencias, hermanos, hay en el momento en las páginas, ¿verdad? Muy bonitas, muy excelentes, para que se desatrasen, hermano. Esto es una maravilla, es un material, hermano, muy excelente. Yo sé que cada expositor, hermano, se esfuerza bastante por entregarlo mejor, hermano, porque es que cada expositor, hermanos, quiere entregar un material bueno, algo que nos amañe, y esto nos está amañando, hermanos, cada día más. Mire, nos dan las 10, que es la hora que acaba, y queremos seguir en vigilia, porque esto está bueno, y ojalá hiciéramos una enramadita un día de estos, porque está buena, la charla está buena. Entonces, hermanos, bienvenidos. Pastor Olman, un saludo especial, nuestro director. Hay 2 manos levantadas, está la hermana Olga y el hermano Henry. Damos la bienvenida al Pastor Santiago, excelente testimonio. Capellán La José pastora Sonia, también de Pastora Bucaramanga. Sonia de Bucaramanga. Yo veo a ver quién más veo de los nuevos. Levanten la manito ahí si quieren. Pues mi intervención es para felicitarla por su trabajo, por su gran labor. De verdad que mi esposo y yo estábamos que llorábamos con ese testimonio tan impactante que escuchamos de la niña. Y bueno. Lo complementó el hermano. Y que Dios la siga guardando, bendiciendo y dándole mucha sabiduría para que pueda seguir ayudando a muchas personas más. Amén, gracias, que así sea.